Continuamos. El primer punto, planteamiento del problema. Y ya empezamos con nombres técnicos y no se van a asustar. Cada uno ya debe tener en su hojita, en la libreta, en una hojita reciclable, con papel, lapicero, ya cada uno debe tener definido su título. Por lo menos una idea de lo que es el título. Listo, chicos. ¿Y qué vamos a hacer con ese título? Yo ya puse un ejemplo, ustedes van a tratar de desarrollar esa idea. Para el primer punto, el planteamiento del problema es que nos dicen, bueno, ¿y qué es lo que ustedes van a solucionar? Vamos a describir el problema. Resulta que yo descubrí, y así es como lo van a definir ustedes, en la comunidad de tal sector se hace necesario un producto A, que es mi producto, ¿cierto? Que puse en el ejemplo, que pueda resolver los problemas de alergia en los niños menores en los niños, en los jóvenes, bueno, en los adultos, porque productos para niños es más delicado, en adultos, teniendo en cuenta que actualmente los productos para, digamos, combatir esas alergias ocasionadas por la contaminación ambiental son de alto costo. Ahí ya estamos diciendo dónde, cómo y cuál es el problema. Y el problema es que hay muchas alergias, digamos y supongamos que en ese entorno que yo observé, las alergias se producen porque no hay, digamos, el alcantarillado no está funcionando. Entonces hay muchas aguas residuales en los patios, en las calles, y está generando alergias en la piel a los jóvenes, en especial cuando nos gusta salir a trotar y a jugar fútbol descalzos. Esas alergias, que a veces es por determinantes, o sea, por otras cosas que no sean alergias, pueden ser por bacterias, pero en este caso vamos a tomarla como alergias, es lo que les está ocasionando unos brotes a esa población. Pero cuando se van allá a consulta médica o se van a la droguería, se encuentran que los tópicos, es decir, cremas o lociones para esas alergias que les ayude a minimizar ese impacto, son de alto costo. Por eso yo estoy diseñando mi producto. Entonces es contar cuál es el problema, dónde lo detecté y qué es lo que voy a hacer para solucionarlo. Hasta ahí es el planteamiento del problema, que puede ser un solo párrafo, sí, si ustedes realmente lo delimitan bien, es decir, lo describen. El problema es tal, 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 tal y en dónde. ¿Listo? Seguimos entonces. La formulación del problema, y este ejercicio lo hicimos práctico, cuando en los proyectos, y no solamente es acá, en todos los proyectos, tesis, monografías, como lo quieran llamar, siempre nos van a pedir una formulación de problema. Aquí es muy sencillo porque todos estos proyectos son, digamos, que son muy generales. Cuando hablamos de formulación de problemas, cuando esos grandes científicos tienen que comprobar que el agua quema, por así decirlo, entonces ellos van a manejar unas hipótesis o unos índices cuantitativos, es decir, unas cosas locas que el pH del agua que llegue a punto no sé qué, que no sé qué, demostrar esos aspectos así que se pueden medir es lo que hace parte de esa formulación del problema. Para nosotros que estamos hasta ahora comenzando, a mirar cómo es que vamos a presentar un informe de este tipo, es simplemente hacer una pregunta de cómo solucionamos ese problema que ya identificamos. Yo les decía a sus compañeros, a quienes asistieron la semana pasada, que hay dos formas de construir esa pregunta. Ojo, es hacer la pregunta, más no es responderla. Queda generada en pregunta y la formulación del problema. La respuesta la utilizamos para saber que nos quedó bien la pregunta. Cuando nosotros nos dicen, bueno, a mí me dicen, listo, tú tienes tu proyecto de la elaboración del producto A y su respectivo análisis físico-químico en la institución educativa, permíteme un segundo, en clases aún, ya te llamo, ¿dale? Yo te aviso. En la institución educativa CC, yo ya tengo claro qué es lo que voy a hacer. Y ahora yo, ¿cómo hago esa formulación del problema que me quede correcta? Hay dos formas. Vamos a hacer esa formulación del problema desde el título
Y la otra forma es hacerla desde la descripción del problema que tenemos aquí arriba. La del título es más fácil. Cuando yo hago la pregunta y la construyo a partir del título, la respuesta, que no la voy a escribir, simplemente voy a dar la respuesta para comprobar que me quedó bien, es sí. Yo tomo mi título y pregunto, ¿será que con la elaboración de un producto AA y realizando su análisis físico-químico, puedo solucionar el problema de alergias que tiene la población de tal sector, teniendo en cuenta que no cuentan con los recursos necesarios? Y la respuesta va a ser sí, pero no la vamos a colocar. Ya tengo la construcción de esa pregunta que me piden en la formulación del problema. Ahora, yo también puedo construirla de esta manera. Me devuelvo a mi descripción del problema y ya dije que la descripción del problema, esas alergias, ese brote tópico que le da a los jóvenes, sobre todo que salen a jugar en el barrio porque hay contaminación ambiental. Y yo me pregunto, ¿cómo hago o cómo podemos solucionar el problema de un producto, de la falta de un producto asequible para esa población que pueda solucionar en parte la alergia que están sufriendo las personas en el barrio? La respuesta va a ser el título, con la elaboración del producto A y su análisis físico-químico. Como ven, todo está relacionado. Si empezamos a estructurar el trabajo así, no les va a quedar mal nada y todo va a ser coherente y no les van a hacer preguntas. Al final no les hacen preguntas. ¿Listo? Preguntas de formulación del problema. Bueno, para un futuro, ¿qué sí les voy a pedir? Si quienes tengan algún avance, puede ser en un mes, 20 días, no sé, los calendarios que ustedes tengan, y quieran revisar esos proyectos también con muchísimo gusto. Continuamos entonces. La justificación del proyecto. Aquí van a construir por lo menos 2 párrafos. En el primero van a decir el por qué van a hacer el proyecto y el segundo el para qué. Y el por qué es muy diferente del para qué. Ojo que el por qué está relacionado con el problema que yo encontré y el para qué está relacionado con la solución. Volviendo al ejemplo que tenemos, ¿cierto? Yo puedo empezar a describir. Este proyecto productivo se va a realizar porque es importante elaborar productos que puedan ser asequibles a una población de bajos o escasos recursos económicos, donde las afectaciones de la piel son evidentes y no se van a solucionar pronto debido a que no hay un manejo de las aguas residuales, porque ha sido un problema que se ha venido desarrollando en los últimos años. ¿Y para qué? Ahí quedó, punto aparte. La elaboración del producto A se realiza para dar solución precisamente a la falta de recursos económicos y la asequibilidad o el poder comprar un producto que genere solución para esas alergias. Entonces van a recordar que el porqué del primer párrafo está muy relacionado con el problema que yo identifiqué y el para qué con la solución. Redactan 2 párrafos o 2 párrafos del por qué, 2 párrafos del para qué, o uno del por qué y uno del para qué, y le va a quedar completo, sin equivocarse en esos aspectos, para que no les vuelvan a mandar a corregir su proyecto. Seguimos con los objetivos. Y los objetivos ya sabemos, y eso sí lo han trabajado en los proyectos de aula, que los objetivos hay uno general y hay varios que son específicos. En estos objetivos, sobre todo los específicos, les va a colaborar mucho el instructor. No se los va a hacer, les va a colaborar a orientar de cómo se hace, porque como ustedes están elaborando un producto, todo lleva un paso a paso y hacia allá vamos. Para construir el objetivo general, nos dice que define a dónde queremos llegar, que debe ser un enunciado super macro, que debe ser realizable, que debe estar relacionado con el título.
Entonces, simplemente para ser prácticos y que no nos devuelvan el objetivo general, vamos a tomar el título. Recordemos que para el ejemplo, el título era la elaboración del producto A y su análisis físico-químico en la institución educativa CC. Si nos remontamos a las clases de español y gramática, ya sabemos que nuestro título inicia por un sustantivo, ¿cierto? Elaboración. Pero acá nos dicen que los verbos siempre deben ir en verbo en infinitivo, es decir, palabras que terminen en ar, er o ir. ¿Cómo entonces yo construyo ese objetivo general a partir de mi título? Pues busco mi primer palabra que es elaboración y es la actividad principal porque estoy elaborando un producto, ¿cierto? Y lo convierto en verbo. Y dejo el resto como complemento. Elaborar el producto A y analizar, porque ya no es análisis, sino analizar, que es la segunda actividad secundaria que estoy haciendo en el proyecto, las propiedades físico-químicas en la institución educativa CC. Como ven, simplemente volvimos verbo los sustantivos de nuestro título y todo va a tener coherencia. No les van a corregir nada. Ahora, ya sabemos que nuestro objetivo general para el ejemplo es elaborar el producto AA y analizar física y químicamente sus componentes, ¿cierto? Y entonces ahora los objetivos específicos, los que nos piden, es determinar el paso a paso para llegar precisamente a eso. ¿Cómo elaboro yo ese producto? ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? Acá es donde viene su quehacer, digamos, técnico como analista de muestras químicas, porque yo de química no sé nada. Entonces yo sugiero que lo primero que ustedes hicieron para elaborar este trabajo, y también debe ir en verbo en infinitivo, es analizar un problema o una necesidad en una comunidad determinada, sí que ustedes puedan resolver desde el punto de vista físico-químico. Segundo, determinar cuál es el producto que solucionaría esa necesidad. Tercero, los elementos, pero acá no solamente son los insumos, sino también dónde lo van a hacer, los laboratorios, el laboratorio que necesitan, los materiales para el procesamiento. Luego, ¿qué hicieron? Primero, ¿qué hicieron? Segundo, luego, cuarto, elaboración, elaborar el producto como tal, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué hacen? Luego, ¿qué hacen? Que ya hicimos la combinación, que sacamos muestras, todo, decir el paso a paso, que no sea y deben resumir